Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Familia, primero que nada estoy muy contento de poder verlos y yo quiero que le demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite nuevamente de reunirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y no fueron 3 meses. Sacando cuentas con Johnnycito, ¿dónde está Johnny Núñez? Fueron 4 meses. Johnny Núñez tiene razón, por 3 días no fueron 4 meses. Hace 4 meses que no teníamos la bendición de poder reunirnos. Creo que todavía tiene eco. Y familia, el tema que vamos a ver hoy es un tema que la verdad de alguna manera el Espíritu Santo me ha estado inquietando. Yo no les voy a decir que hace una semana, tampoco les puedo decir que hace un mes. No les puedo decir que me viene inquietando este tema hace 6 meses, ni siquiera un año. Tengo que decirle que es un tema que el Señor me viene preparando hace más de 2 años inclusive, por no decir inclusive más, pero que me viene inquietando hace mucho tiempo para que usted y yo lo entendamos y lo estudiemos. Familia, yo me crié en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mi padre había recibido a Jesucristo. Y aunque no me acuerdo cómo era mi vida cuando tenía 1 año, ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años, yo supongo que ninguno de ustedes se acuerda de eso tampoco. Sí me acuerdo cuando tenía unos 5 o 6 años, estar en una iglesia donde yo me ponía aquí de pie y cantaba. Y no me acuerdo la gente, porque yo me acuerdo que había una luz que me encandilaba y no me dejaba ver a la gente. Y me acuerdo que cantaba una canción que decía: quita la piedra que el agua va a correr, quita la piedra que... Ya ni me acuerdo más. Estoy hablando, oiga, hace 53 años de eso. Hace rato. También me acuerdo, esa, si mi memoria no me falla, porque lo pregunté a mis padres cuando estaban todavía aquí en la tierra con nosotros, ahora están disfrutando de la presencia de Dios. Si mi memoria no me falla, eso fue una iglesia cuadrangular. También me acuerdo que por un corto tiempo estuvimos yendo a una iglesia bautista que quedaba muy cerca de la casa, pero fue muy corto tiempo. El mayor tiempo de mi infancia y de mi adolescencia me acuerdo haber asistido a una iglesia que en San José existía, creo que ya quedó pequeño y la sacaron a otro lugar y está más grande. Se llamaba el Templo Bíblico, creo que se llama Templo Bíblico Internacional, si mi memoria no me falla. Y después de ahí empezamos a participar, empecé a participar con un grupo de jóvenes ya cuando estaba en la universidad, que fue donde ya empezamos incluso a servir al Señor, y que fue donde conocí a mi maravillosa esposa. Un grupo cristiano que no hacía parte de ninguna iglesia, sino simplemente en un grupo de donde nos dedicábamos a hacer campamentos, de evangelizar muchachos, llevar a los muchachos a los pies de Cristo y discipularlos, enseñarles Biblia, etc. Se me olvidó decirles que a los 6 años recibí mi primera Biblia. No existían esas versiones de la Biblia tan espectaculares que usted tiene hoy día. Solo había Reina Valera. Imagínese un niño de 6 años empezando a leer, porque ustedes les empezaban a enseñar a leer en primer grado y eso era 6 años. No es como ahora que los niños ya como de 4 años ya empiezan a aprender cositas. Y obviamente me era muy difícil leer. Yo leía un versículo y tenía que salir corriendo a preguntarle una palabra a mi mamá o a mi papá a ver qué era. Y ya luego, más adelante, ya más adelantado en la universidad, por alguna razón dejamos de ir al Templo Bíblico. Creo que incluso quedaba un poco incómodo porque quedaba en el puro centro de San José. Y empezamos a participar en una iglesia, Asambleas de Dios, que por cierto, el director de la alabanza, cuando les diga el nombre, usted lo va a reconocer. El director de alabanza de Asambleas de Dios en Moravia era Danilo Montero. ¿Le suena conocido el nombre? El famoso Danilo Montero dirigía la alabanza de esa iglesia. Yo me acuerdo que la unción de este muchacho, en esa época era un muchacho,
para dirigir la alabanza era tan espectacular que yo nunca entendía cómo yo empezaba de pie en los tiempos de alabanza y yo terminaba llorando, quebrantado, de rodillas en el piso, mejor dicho, eso, lleno de mocos ahí todo el piso y toda la cosa. De la unción tan espectacular de Danilo Montero, que por cierto, Osquitar, que no nos está acompañando, pero espero que esté conectadito, Oscar Estupiñán, lo pusieron a hacer cuarentena en un hotel, porque hubo varios casos de COVID en su edificio, gracias a Dios él no tiene, y se tiene que quedar ahí hasta el próximo sábado, lo vamos a ver. Él le encanta a Danilo Montero, no hay tiempo de oración que dirija Oscar Estupiñán que no ponga una canción de Danilo Montero. Luego al tiempo, ya casados, junto con mi esposa empezamos a asistir al CENTI, etcétera, etcétera, y el resto es historia patria. ¿Por qué le estoy trayendo todo esto? Para mí, yo le digo la verdad, las cosas de Dios fueron de una manera muy natural. O sea, yo simplemente empezaba a estudiar la Biblia, empezábamos, las predicaciones que yo escuchaba coincidían con lo que yo leía en la Biblia, yo estudiaba la Biblia, yo oraba, y todo iba coincidiendo, ¿sí o no? Todo era natural, o sea, no había por dónde perderse. Pero yo no puedo ocultarme a la realidad que eso no ha sido así siempre y que eso fue un caso particular mío durante varios años de mi vida, pero no es la historia de todo el mundo y no es la historia de la iglesia cristiana. Si usted se va y se remite a la palabra de Dios, usted va a encontrar que todos los apóstoles, todos en algún momento advierten de problemas de doctrina que van a entrar en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, usted puede ver a un Pedro ahí en 2 Pedro 2:1-2 diciendo: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, ahí está el apóstol, ¿qué? Pedro, advirtiendo que ya había y que iba a haber falsas enseñanzas en la iglesia de Jesucristo. Si usted sigue leyendo la Biblia, usted se va a encontrar a Judas, y ese Judas obviamente no es el que traicionó a Jesús, ese se mató antes de que Jesús muriera, probablemente él ya se había suicidado. Este Judas más bien se cree que es el hermano de Santiago, y Santiago, el otro que escribe la otra carta, es hermano de Jesús. Recuerde que María, después de tener a Jesús, tuvo varios hijos, incluso están los nombres en uno de los evangelios, y ahí viene Santiago y viene el nombre también Judas, por eso se cree que este es también el hermano de Jesús. Pero Judas dijo ahí en capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículos 3 y 4, queridos amigos, parece a Juan David hablando, ¿no? Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema. O sea, él quería hablarles de un tema y tuvo que cambiar el tema. ¿Y cuál es el tema ahora? Para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo, etcétera, 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 etcétera. Y usted sigue avanzando y se encuentra un Juan, ahí en 1 Juan, donde él dice: queridos hijos, llegó la última hora, ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas nunca salieron de nuestras iglesias, pero en realidad salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De ser así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no era parte de nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Todos los apóstoles y el mismo Jesucristo, él también habló de los anticristos, él mismo lo dijo. Y yo siempre he tenido con ustedes el compromiso de predicarle la Biblia completa, y la verdad que este es un tema que yo nunca les había predicado, y por eso el Espíritu Santo me inquietaba tanto a que hoy habláramos de este tema. El que más extensamente habla de este tema, sin embargo, es el apóstol Pablo. Tal vez porque es también el apóstol que más extensamente escribe cartas en el Nuevo Testamento. Lo pueden ver ahí en 2 Timoteo 2:14-18. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales, le está diciendo a Timoteo, ¿no? En presencia de Dios, que dejen de pelearse por palabras. Vea qué interesante, por palabras. Esas eran las peleas de palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen.
Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la verdad de la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones que extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Y mire que hasta le pone nombres, fulano y sutano, pues mejor dicho, esos son los que están haciendo el gran problema en una X iglesia. Pero usted lee varias cartas, en casi todas las iglesias había problemas de ese índole. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Familia, desde que Jesucristo pisó tierra y compartió el Evangelio y nos dio las buenas nuevas, hasta el día de hoy, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas han estado presentes en el mundo. Existen muchísimas falsas doctrinas en el mundo. Hay doctrinas que usted incluso considera, iglesias que usted considera o que se consideran sectas, porque están completamente fuera del foco de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, la iglesia de los mormones. Y lo más increíble de la iglesia de los mormones es su nombre. La iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Usted ve el nombre, usted dice, esto tiene que ser cristiano. Pues no es cristiano, porque ellos ni siquiera le dan tanto valor a la Biblia como se la dan al libro de Mormón, por ejemplo. O por ejemplo, la cienciología. La cienciología es una religión completamente inventada, mejor dicho, eso parece una fábula de Walt Disney y está inventada para sacar mucho dinero a la gente. Si alguna vez quiere ver, hay muchos artículos de ella ahí, inclusive hay videos, hay documentales de la BBC, supongo que en YouTube se pueden ver. Ahora, sin embargo, hay otras falsas religiones que usan la Biblia y sin embargo lo que hacen es que la adulteran. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos usan la Biblia nuestra, solo que hacen ciertos cambios estratégicos en algunos pasajes de la Biblia para traer y sostener las cosas que ellos creen, entre ellos el quitarle la divinidad a Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo es el Rey, o es Dios también, pues. Aparte de eso, también existen religiones ya cristianas que meten adornos extra a la Biblia. Por ejemplo, y esto con todo respeto lo digo, no quiero ofender absolutamente a nadie aquí, pero por ejemplo la religión católica agrega lo que ellos llaman el dogma, la tradición, etcétera, y eso le dan el mismo valor que la palabra de Dios. Entonces por eso ellos al final terminan haciendo cosas que no están exactamente de acuerdo con la palabra de Dios, porque ellos agregaron esas cosas y les dan el mismo valor. Pero yo no puedo dejar de considerar a los cristianos, porque al fin y al cabo ellos hablan de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz, hablan de Dios Padre, hablan de Dios Espíritu Santo. Pero en realidad todo eso que le acabo de mencionar para usted y para mí es muy fácil identificarlos, porque usted coge la Biblia, la abre y es muy fácil identificar todos esos errores. Sin embargo, hoy no le voy a hablar de ninguno de ellos. Hoy le vengo a hablar de una iglesia cristiana o de unas iglesias cristianas cuyas enseñanzas pareciera estar de acuerdo con la Biblia, pareciera se asemejan mucho a las nuestras, pero hay hilos finitos que no nos dejan, o que más bien si usted los sigue se va a dar cuenta que en realidad no siguen estrictamente las Escrituras. Y escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Son cristianos, tienen a Cristo en su corazón, han recibido a Cristo en su corazón, creen en la obra de Jesucristo en la cruz. No estoy poniendo en duda la cristianidad de estas doctrinas un poco torciditas por ahí, no estoy poniendo en duda la cristianidad de ellos, pero ahorita le voy a explicar cuál es el gran problema y dónde está el gran engaño del diablo para ellos. Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice: debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe sincera. Pongan la atención, versículo 6. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. ¿Sí ve?
Hay una línea, se han desviado un poquito, no está diciendo que se perdieron, no, simplemente se desviaron y versículo 7, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y entonces es así que aparece por ahí una serie de doctrinas. Aquí solo menciono pocas, no me quiero complicar la vida, unas pocas de ellas. ¿Qué es el cesacionismo? Cuando usted lee las Escrituras, usted va a ver el poder del Espíritu Santo actuando por todo lado a través de todos los apóstoles. ¿Sí o no? Ok. Esa operación del Espíritu Santo continuó. Si usted coge, a ver, yo los quiero invitar de paso al curso, es que ese curso va a estar espectacular, nos está sacando las canas, pero va a estar espectacular. El curso que vamos a hacer el próximo año dura un año, son 4 trimestres y respeta las vacaciones escolares. Lo hicimos con el ritmo escolar de Sydney. El primer trimestre vamos a estar estudiando historia y teología del Antiguo Testamento. El segundo trimestre vamos a estar estudiando historia y teología del Nuevo Testamento. El tercer trimestre va a ser eclesiología, vamos a estar estudiando historia de la iglesia. Y el cuarto trimestre va a ser un poco de teología bíblica, y que ahorita vamos a ver del Espíritu Santo, etcétera, 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 para tener de todo un panorama global espectacular. El curso está espectacular. Sí, le digo una vez, el que quiere matricularse tiene que estar dispuesto a leer mucho. Y no puede, es que no me da tiempo leer, entonces tranquilo, siga con otros cursos. Después, cuando tenga tiempo de leer, entonces va a hacer ese. Hay que leer mucho, y de una vez también le advierto, mucha literatura no sé si está en español, no lo sé, habría que buscarla. Sospecho que alguna de ellas no está en español. Bueno, eso para hacerle la boca agua. Si usted sigue entonces la historia de la iglesia, usted va a llegar por allá en el año 325 por ahí, usted se va a encontrar entonces que empieza viene la conversión del emperador de Roma, Constantino, y luego sus hijos imponen la religión cristiana como la religión obligatoria de la iglesia, y ocurrió un fenómeno en ese momento. Ahí viene cuál. Hasta el momento la iglesia era familia, la familia era iglesia, todos se reunían. ¿Adivina dónde se reunía la iglesia de Jesucristo hasta ese momento? En casas. Iban de casa en casa, compartían tiempo, pasaban juntos, comían juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene qué pasó cuando obligaron a la cristianización y Roma oficializó la religión cristiana como la religión del imperio. Ahí viene lo que pasó. A Constantino se le ocurrió la genial idea de construir edificios para que las iglesias se reunieran. Se institucionalizó la iglesia de Jesucristo, se perdió la familiaridad que la iglesia traía, y al institucionalizar la iglesia se pierde también el mover del Espíritu Santo, porque ahora las cosas se hacen por leyes y ya no por el mover del Espíritu Santo. ¿Dónde está Julio César Rincón? ¿Qué se me hizo? ¿Qué hace Julio César Rincón abajo? ¿Le tocaba con los niños? Está con Rafa. En un ratico voy a necesitar que me lo llames. Cuando Julio César Rincón hizo eso que hizo ahora, de ponernos a orar por una pared, por un árbol. ¿Quién fue el que oró por el árbol? Que no me di cuenta. Cristian. ¿Y quién fue el que oró por el agua? Caro. Perdón, Caro. Y con mascarilla no reconozco a nadie. ¿De dónde salió eso? El Espíritu Santo que se lo puso. Como gracias a Dios esta iglesia no es una iglesia institucionalizada, él no tiene que ir a pedirle permiso a no sé quién para que le dé permiso el no sé quién y el no sé quién, y después de 10, una cadena de 10 emails y esperar 10 meses tener el permiso para hacer eso. Cuando usted institucionaliza la iglesia de Jesucristo, usted pierde el mover del Espíritu Santo y pierde la familiaridad. ¿Me está entendiendo ese punto? Y ahí entonces empezó a cesar la operación del Espíritu Santo, que hay algunas ocasiones en las que resurgió por ahí, allá por ¿qué le digo?
unos monasterios, de vez en cuando había un brote de unción del Espíritu Santo. También hubo una época de los cátaros, the Qatari se llama en inglés, porque esa no se la sabe Alex, que era un grupo que también empezó a usar la unción del Espíritu Santo, pero estoy hablándole de por allá, después de todo esto de Roma, después del año 325. Luego vinieron los waldenses en inglés, de Pierre, lástima que no está aquí la hija de Carolina, Pierre Valdo, en inglés le llaman Peter Waldo, que fue un tipo que empezó y se hizo toda una iglesia de los waldenses o los valdenses en español, que era una iglesia con el mover del Espíritu Santo, etcétera, pero fueron, adivine qué, eran perseguidos, los perseguían, creían que estaban locos, creían que estaban endemoniados, a muchos de ellos los mataban, los quemaban, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia de la iglesia. Hasta que vino la época de la Reforma, 1515, si mi memoria no me falla, 1517, con Martin Lutero, el alemán, el monje alemán que publicó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y de ahí arrancó lo que se llamaba la Reforma. Sin embargo, los reformadores, entre ellos Lutero, entre ellos Calvino, entre ellos todos los demás reformadores que había por esa época, nunca se quisieron meter con el Espíritu Santo, y la razón por la que eso no lo hicieron fue por justamente toda esa historia que le acabo de contar de los monásticos, los cátaros, los valdenses, etcétera. Ellos prefirieron no meterse por ese lado, si es que no le dieron mucha importancia a eso. Y ahorita les cuento más historia. A donde quiero llegar es que ahí entonces nace lo que se conoce hoy día como las iglesias reformadas o de doctrina reformada, que creen en el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Ellos predican que el Espíritu Santo dejó de operar como lo hacía, eso era solo para la iglesia primitiva, se acabó, se murieron los apóstoles, no más operación del Espíritu Santo, los dones no son necesarios. Inclusive conozco un pastor, porque es que por eso le digo, llevo muchos años en esto, porque me tocó que meterme yo no conocía de estas cosas. ¿Sabe por qué no conocía? Porque siempre he estado en iglesias, se lo acabo de decir, excepto la iglesia bautista, que fui muy poquito, todas las demás iglesias eran iglesias del mover del Espíritu Santo. Pero me tocó que ponerme a investigar. Escuché a un pastor de esto, ahorita le enseño uno de ellos que es muy famoso, decir que para qué don de profecía, si toda la revelación la tenemos aquí. Aquí está la revelación de las Escrituras para usted, para mí, para la vida de todo el mundo, eso es cierto, y nadie está diciendo lo contrario. Pero cuando yo vine a Australia, yo no encontré un solo pasaje que me dijera, Tony, vaya a Australia. Eso me lo reveló a mí el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo no puedo echar por fuera la revelación moderna del Espíritu, la revelación no moderna, actual, personal del Espíritu Santo, que nunca va a poder contradecir esta revelación fundamental. Eso está claro. Nunca le hemos dado a nada más énfasis que a la Biblia. Pero hay una revelación personal en la comunión con el Espíritu Santo. Ahorita les cuento qué pasó con el cesacionismo. Pero la otra cosa que estas iglesias creen es en el predeterminismo, mal llamado porque lo extendieron más, calvinismo. ¿Qué es el predeterminismo? Es muy sencillo. Predeterminismo es ya todo está determinado. Usted está aquí porque Dios lo trajo hoy. Y el que no vino es porque Dios decidió que no viniera. Hay una lista de los salvos, ustedes son salvos, ustedes fulano, sutano, vengano, ok, ustedes son salvos, pum, ahí está la lista en el cielo. El que está en la lista se salva sí o sí, y el que no está en la lista, pailas, usted se pierde sí o sí y va para el infierno. No hay manera, le pueden predicar 20,000 veces el Evangelio de Cristo, usted va para el infierno porque no está en la lista. Yo sé que suena loco, pero ese es el predeterminismo. Preterismo. El preterismo es que para esta gente también el Apocalipsis ya pasó, pretérito, pasado, ya pasó con la destrucción de Jerusalén en año 70. Entonces para ellos ya el Apocalipsis, mejor dicho, ya todo eso ocurrió. Y dije, entonces, ¿no hay revelación para los últimos tiempos? No, ya todo pasó. No sé cómo justifican lo demás, la verdad. Machismo. Está más elegante en inglés, misoginismo, pero es que en español suena en verso. ¿Por qué es machismo?
Interesantísimo. Estas iglesias no permiten que una mujer predique, no permiten que una mujer pastoree y no permiten que una mujer hable en la iglesia. Y literalmente la mujer tiene que callar y preguntarle al esposo en la casa, malinterpretando de esa manera el pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, donde por razones contextuales está dando instrucciones específicas a una iglesia que tenía ese problema. Pero si usted lee el libro de Romanos, la último capítulo, que si no me equivoco y alguien me lo confirma, esta chica, la doctora en la ley esta que tengo aquí enfrente, Daniela Puertas, es el capítulo 16, creo que es el último capítulo de Romanos. Es muy interesante porque en el último capítulo de Romanos, el apóstol Pablo justamente viene dando toda una lista de agradecimiento de un montón de gente. Y ahí viene un montón de pastores, llámese anciano, el título no importa, era gente que tenía cargo de iglesias, que predicaba el evangelio, etcétera. Y ahí viene que hay ahí una lista grande de mujeres que pastoreaban iglesias. Grande. Pablo tenía un montón de mujeres que pastoreaban iglesias a cargo. Porque recuerda que él iba abriendo iglesias, y dejaba gente a cargo. Abría iglesias, dejaba gente a cargo. Abría iglesias, dejaba gente a cargo. Abría iglesias, dejaba gente a cargo. Él tenía muchas mujeres pastoreando, pero malinterpretan y le meten el machismo existente desde prácticamente la creación del mundo, casi que desde ahí pues el hombre se inventó el machismo hasta el día de hoy. ¿Qué es el machismo? Denigrar a la mujer, punto. La mujer tiene menos valor, por eso en toda la historia a la mujer siempre se le da menos valor, por eso a la mujer, antes en la época del apóstol Pablo, las mujeres no estudiaban, ¿sabía eso? Eso era un privilegio solo de los hombres y solo de los hombres ricos. Pues adivine qué hizo Pablo, puso a las mujeres a estudiar. Las iglesias son centros de estudio, ¿sabía o no sabía? Mire qué lindos, todos ahí sentaditos, estamos estudiando la palabra de Dios. Las iglesias son centros de estudio y él ponía a las mujeres a estudiar ahí también. Eso era súper novedoso en la época, increíble, rarísimo. Pero el hombre, ¿por qué cree que los hombres tenían y todavía en algunas culturas tienen varias esposas? ¿Saben por qué? Porque las mujeres son objetos. Son objetos, un objeto sexual, ya me aburre, es que como que siempre lo mismo, cojamos otra a ver si hace algo diferente. Y va con la segunda esposa y luego la tercera esposa. Y en las sociedades donde no se permite ¿cómo se llama esto? Tener varias esposas, ¿cómo se llama? La poligamia. Entonces, ¿qué se inventan? Pues bueno, listo, esposa número 1, ya, cambiamos, esposa número 2, pum, esposa número 5, esposa número 7, y ahí va. Pues no las tiene todas al tiempo, pero además de la esposa de momento, tiene también las mozas, como le llaman los colombianos, ¿no? Las queridas por fuera. Entonces, ¿cuál es el último? Y obviamente todo eso nos lleva a ¿qué? Legalismo, religiosidad. Ahí le tengo 3 de los elementos más fuertes hoy por hoy, caminando en esa dirección. El famoso pastor, quizás el más famoso de todos, John MacArthur, que inclusive tiene una Biblia anotada. Miguel Núñez, que es dominicano, pero de todas maneras él vive en Estados Unidos, y Armando Alducín, que ese es más torcidito todavía, que está en México, o es mexicano, pero vive en los Estados Unidos. ¿Por qué torcidito? Él tiene varias acusaciones de acusar a la iglesia de él, de pecadores y pecadores y pecadores, para mantenerlos con miedo, para que le den plata a la iglesia, y entonces los sigue tratando de pecadores y tienen que seguirle dando plata a la iglesia. No sé si es cierta, pero es una de las acusaciones que usted va a encontrar en el internet. A él casi no lo he escuchado. Los otros 2, aunque no es de mi gusto estar escuchando predicaciones, se los he dicho 1000 veces, no es de mi gusto. Llevo mucho tiempo en todo esto, el Espíritu Santo metiéndome en todo esto, estudiando mucho toda esta temática, y me ha tocado que escuchar para no venir aquí a afirmar cosas que no son ciertas. El machismo de ellos es impresionante. MacArthur, por ejemplo, es el que ustedes escucharon una vez a Emilita decir que había un predicador, es él, que dijo: la mujer que en la casa le dice al hombre algo que tiene que hacer, en vez de solo decirle sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor, y le dice algo, es que se quiere empoderar, se quiere enseñorear de él, para que se dé una idea a dónde llega toda esa situación. Ahora, ¿cuáles son las características
Obviamente entiéndame que todo esto tiene matices. O sea, unos creen esto, otros creen esto, otros creen esto y esto, otros esto y esto. O sea, hay muchos matices, yo no me voy a meter con eso. Estoy hablando en general. ¿Cuáles características tienen todas estas doctrinas desviadas? Una, idolatran la Biblia como si fueran Dios. A tal punto, por ejemplo, a Núñez, yo en una de esas predicaciones que contra mi voluntad, pero quería no decir algo que no fuera cierto, me tocó que ver, le hicieron la pregunta, ¿dónde está? Porque él nunca habla del Espíritu Santo, ¿dónde está entonces el Espíritu Santo? Entonces él cogió la Biblia, él dice, aquí está el Espíritu Santo. Yo quiero que usted me busque un pasaje donde me diga que el Espíritu Santo habita en la Biblia, porque yo no lo he encontrado. El Espíritu Santo habita en el corazón del cristiano, eso sí, y la Biblia está llena de eso. Ahora, el Espíritu Santo inspiró este libro, sí, pero no habita en este libro. Y entonces ahí viene el segundo punto. Cree que solo leer la Biblia y solo hablar de la Biblia todo el día transforma las vidas. Eso no es cierto, familia. Si solo leer la Biblia transformara la vida de todos nosotros, entonces ¿por qué hay teólogos ateos y famosos y muchos, no pocos? Hay teólogos ateos que saben más Biblia que todos nosotros juntos, han estudiado más Biblia que todos nosotros juntos y son ateos, no creen en Dios. Entonces, ¿por qué no se transformaron por solo leer la Biblia? Porque la transformación no la da la Biblia sola. Perdón, golpeé el micrófono, Carlos me regaña cuando golpeaba el micrófono en la transmisión de Facebook. Porque la transformación no se da por la Biblia sola, se da cuando leo la Biblia con el Espíritu Santo. Él es el que me transforma, porque Él es el que viene a mi corazón a transformar mi vida el día que recibí a Cristo. Esa es la gran diferencia. Tercero, creen que los demás cristianos no leemos Biblia ni la conocemos. Entonces por eso usted va a oír a esta gente siempre diciéndonos, tienen que leer Biblia, sí la Biblia, no, es que usted no lee Biblia, es que usted... Oye, una pregunta, ¿hay algún día que yo predique que no les diga que hay que leer las Escrituras y estudiarlas incluso? ¿Hay algún día que yo no predique eso? Me suena hasta atrevido que nos digan, estudie Biblia. Ahora, si usted no estudia Biblia, pues estúdiela. Y si usted no la lee, pues léala. Pero los que la estamos leyendo y estudiando, hombre, ¿qué es el cuento? Que solo vos la lees. Pero es parte del concepto que tienen. Otro concepto que tienen por ahí es creer que los demás cristianos, que solo ellos conocen la Biblia. Y el otro que dice es que predicamos humanismo. Ojo con esa es bien interesante. Esto ese sonzoncito lo vengo yendo hace varios años ya. Por eso le digo, el Espíritu Santo hace rato me trae que me preparara con todo esto. Humanismo. ¿Sabe por qué dicen que predicamos humanismo? Porque según ellos, la predicación de la Biblia tiene que ser, vamos a estudiar Filipenses, vamos a estudiar capítulo 1 de Filipenses y vamos a estudiar teológicamente capítulo 1 de Filipenses y ya, el próximo sábado vamos a estudiar capítulo 2, el próximo capítulo 3 y ya. No hay aplicación, no meten aplicación. Familia, aquí estudiamos Biblia, pero la Biblia la aplicamos a nuestra vida. A mí este libro me ha cambiado la vida por la aplicación que el Espíritu Santo ha dado al corazón mío. ¿A usted le ha hecho lo mismo? ¿Sí o no? Entonces eso no es humanismo, esa es la transformación de Dios a mi vida. Pero ellos no quieren que esto se aplique humanamente de manera que es que aquí dice que el Señor nos da vida abundante. No predique eso porque eso es humanismo. Pero Jesucristo no dijo que vino a darnos vida abundante. Entonces, ¿cuál es el problema que yo predique que Jesús vino a darnos vida abundante? Si está en la Biblia. Pero para ellos es humanismo. Y por eso la teoterapia, que no es sino la sanidad de Dios, la consideran también humanista. Teoterapia es eso, es un fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Dios sanando mi corazón. Aquí donde usted me ve, yo era súper tímido. Primer, segundo y tercer año de secundaria, cuando un profesor me preguntaba algo, yo me sentaba atrás, y yo era el último pegando a la pared, porque me daba vergüenza todo el mundo. Casi no tenía compañeros, amigos, porque era muy tímido. No sé si se están riendo porque no me dejan la máscara, no me dejan ver, no se rían. Pero, y esto es una historia cierta, Dios es testigo.
Y cuando el profesor me preguntaba algo, adivine qué me pasaba. Tartamudeaba. Y me pegaba y tenía que coger impulso para poder hablar. Es increíble. En cuarto año, en el verano, antes de entrar a cuarto año de secundaria, recibí a Cristo. Y la transformación que hizo Cristo fue tan impresionante que lo primero que me quitó fue eso. Espero que no se me haya ido la mano, pero me quitó toda esa timidez y la tartamudez y todo eso. Es típico que ellos piensan que nosotros predicamos, los que creemos en la obra del Espíritu Santo, predicamos prosperidad. ¿Saben por qué? Porque obviamente parte de lo que Dios quiere para su vida y para mi vida es prosperidad, sí, pero integral. Dios no está tan interesado en que usted y yo tengamos plata, como en que tengamos una buena comunión con Él, como en que tengamos una buena relación con los demás, un buen matrimonio, una buena relación con nuestros hijos, y que vivamos bien también, que vivamos al menos sin necesidad. Sí, es parte de. Pero entonces para ellos eso es predicar prosperidad. Ahorita les voy a explicar un poquito más ese punto. Además dicen que descontextualizamos la Biblia, aunque en realidad los que la descontextualizan son ellos, porque sacan el texto del contexto por pretexto. Una característica muy interesante de ellos es que publican y predican más de predicadores famosos y de reformadores. Como tengo años de estar viendo esto, yo he ido viendo ese fenómeno en ciertas personas que conozco, no solo en Australia, sino también en otros países, y yo les veo cuando empiezan a publicar frases de reformadores en Facebook, y ponen aquí, y ponen un predicador, y ponen otro. A mí me llama la atención. A mí lo que me llama la atención del Facebook es publicar la palabra de Dios. ¿Qué publicamos normalmente, Silvita? Usted que es la encargada, y un aplauso para Silvita por todo ese trabajo que hace en Facebook. ¿Qué publicamos? Versículos de la Biblia. Pero a ellos les encanta andar y ojalá ponen hasta el dibujo, la foto del predicador, de fulano que dijo, que no sé cuánto, que no sé qué. Y aquí viene un punto muy importante, ese tercer punto que está ahí. Creen que los demás cristianos tenemos que ser salvados por ellos. Por eso entonces, esas personas van a estar llamando y llamando y llamando. Puro testigo de Jehová, pero sin tocar a la puerta. Llamando para convencernos y que mire y que aquí y que allá. Le acabo de decir, lo que ellos hablan pareciera que está sano, porque me hablan de que estudie la Biblia, no me están diciendo lo contrario. Pero hay unas desviaciones ahí suavecitas, tangenciales, que ya le voy a explicar a dónde me van a llevar. Y entonces llaman y buscan, y entonces quieren participar en actividades y te quieren invitar a todas. Mira, es que tengo una pijamada, mira, tengo una tesada, mira, tengo una cafetada, mira, tengo una pollada, y cuál tal actividad, y se lo quieren invitar a uno porque quieren jalarlo a uno, convencerlo. En parte ese fenómeno, deje de decirle, es muy interesante. ¿Sabe por qué es? En parte por el predeterminismo. Les acabo de explicar que para ellos hay una lista de los ya salvos. Entonces, para ellos la evangelización no es una prioridad. Entonces, ellos en vez de evangelizar, se ponen a dedicarse a buscar cristianos que hay que salvarnos porque estamos desviados creyéndole al Espíritu Santo. Entonces, nos tienen que cristianizar. Mientras que usted y yo, ¿cuál es nuestro énfasis? A mí no me interesa traernos gente de otra iglesia. Si hay una persona que está en otra iglesia y Dios lo bendice ahí, siga ahí, hágale. Yo soy feliz invitando gente que no tiene a Cristo, ¿o no? Ese es nuestro objetivo. Esa es la orden que Jesucristo nos dio. Esa es la gran comisión que Él nos entregó. Y ponga la atención a esa última, es muy chistosa. Casi todas las iglesias de ellos tienen la palabra gracia en algún lado. The grace, the church of grace, the grace of no sé cuánto, la gracia no sé cuánto, la gracia de Dios, la gracia, algo de la gracia, casi siempre, no es ley, pero casi siempre tiene ese nombre. Ahora, ¿por qué esos cristianos entran en estas cosas? ¿Por qué caen en esto? Voy a darles 4 razones, pueden haber muchas más, pero le voy a dar solo 4 razones. Primero, porque lo único que ellos tienen que hacer es leer la Biblia
y que uno de sus maestros le explique lo que quiere decir la Biblia. ¿Me explico? ¿Qué esfuerzo requiere eso? Leer la Biblia y escuchar una predicación, no hay más. Para usted y para mí, que creemos en la unción del Espíritu Santo, la cosa no es tan fácil. A mí me implica levantarme a la hora que el Espíritu Santo me levante, y a veces me levanta a las 2, 3 de la mañana. ¿A quién lo ha levantado el Espíritu Santo a las 2, 3, 4 de la mañana? Ok, entonces me entienden. Para estudiar la Biblia, sí, tener un tiempo de oración, ¿y para qué? Para escuchar al Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces ya la cosa se empieza a complicar. Porque entonces me exige una disciplina de búsqueda de la unción del Espíritu Santo tremenda. Por ejemplo, Julio, ¿cómo te puso el Espíritu Santo esa locura que la pared, que la raíz, que el agua, que el piso, que no sé cuánto? ¿Qué te puso él en el corazón, Julio? No, está bien, es que a veces es difícil de explicar. A veces se ve, a veces se escucha, a veces es una sensación muy fuerte. Por ejemplo, esta predicación ha sido una sensación muy fuerte en mi corazón desde hace tiempo. Y yo no la quería dar por Facebook, yo la quería dar aquí en vivo con todos ustedes. Pero bueno, segundo, meterse con el Espíritu Santo, a caminar con el Espíritu Santo, a desarrollar los dones del Espíritu Santo y todo eso requiere también una cosa que no es fácil tampoco y que requiere mucho trabajo. ¿Adivine cuál? Fe. Creerle a Dios es una cosa que hay que trabajar porque hay que romper con nuestros esquemas normales humanos. Es creer en la sobrenaturalidad de Dios. Eso es muy difícil para nuestra mente humana acostumbrada a lo natural del hombre, empezar a creer lo sobrenatural de Dios. ¿Usted cree que Eliseo, cuando hizo flotar el hacha, cómo usted hace flotar un hacha de metal en el agua? Explíqueme eso. Obviamente eso fue el poder sobrenatural de Dios. Pero usted cree que Eliseo, él dijo, a ver, las hachas no flotan, entonces no, a ver Señor, ¿qué hacemos? Él no se puso a pensar, él nada más le preguntó, Señor, ¿qué vamos a hacer? Meta la rama ahí, yo voy a hacer flotar el hacha, listo. Metió la rama y el hacha flotó. Él no se pone a dudar, y ese es el gran secreto de la fe. Por eso Jesucristo dijo que tenemos que ser como niños. ¿Cuál es la característica de los niños? Todo lo que usted le diga a un niño, el niño lo va a creer. Si usted niño le dice la tierra es plana, adivine qué, él va a creer que la tierra es plana. Y eso es muy difícil para algunas personas y por eso no llegan no quieren seguir en este caminar del Espíritu Santo, porque les implica romper consigo mismos, con su humanidad y con un montón de prejuicios y cosas, una mente aferrada a lo natural, a lo humano, y no pueden. La otra, ya les acabo de decir, pues no requiere evangelizar. ¿Para qué evangelizar si Dios ya tiene la lista? Yo una vez le pregunté, a mí, yo no discuto con nadie. El apóstol Pablo, si lo leí, le pusieron atención, él dice, dejan andar en discusiones. Yo no me meto en discusiones. Pero hace varios años conocí a una persona calvinista y yo le pregunté una pregunta, ¿ustedes evangelizan? Me dice, sí, claro. Hablando, en realidad no, pero bueno, ella dijo que sí. Entonces yo le dije, ¿y para qué evangelizan? El que ya está en la lista es salvo y el que no está en la lista, no, entonces ¿para qué? No, porque es que de todas maneras, y ahí ya la pobre no pudo más. Familia, más fácil. En cambio a nosotros, ¿qué nos implica? Evangelizar a veces da susto o no, a veces da un poquillo de vergüenza o no, a veces uno el miércoles, ¿cómo le entro? Yo tengo que entrarle, pero no sé cómo, no sé qué decirle. Bueno. Y lo otro es porque, bueno, desgraciadamente
No sé por qué en la juventud, entre la juventud se ha puesto de moda todo lo vintage, ¿cierto? Todo lo antiguo. Bueno, entonces eso como es de 1500 y tanto, entonces ahora venga, pongámoslo otra vez de moda. Y lo han puesto de moda. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver la doctrina de la Biblia. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos viene profetizando el derramamiento del Espíritu Santo. Joel en capítulo 2 versículo 28-29 dice: después de hacer todas esas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Vea que dice toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Yo tengo visiones, yo no sé usted. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo Joel? Ni los judíos lo entendieron. Ni los judíos lo entendieron, ellos no entendieron a qué se refería. Vea que él dice sobre sirvientes, sobre hombres, sobre mujeres. Yo nunca he sido machista. Lo derramaré sobre todo el mundo. ¿A dónde dice ahí? Toda la gente, versículo 28. Los judíos no lo entendieron. ¿Sabe cuándo lo entendieron? Capítulo 2 de Hechos. ¿Qué pasó en capítulo 2 de Hechos? ¿Alguien se acuerda? El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y se levantó. ¿Quién se levantó a predicar? ¿Se acuerdan? Pedro se levantó, fue la primera predicación de Pedro. Y adivine con qué empezó Pedro la predicación. Búsquelo ahí en Hechos capítulo 2. ¿Con qué pasaje empezó Pedro la predicación? Joel, capítulo 2, versículos 28-29. Por fin habían entendido que el derramamiento del Espíritu no era solo para los judíos, era para todo el mundo. Por fin entendieron que la obra de Dios era para hombres y mujeres, no era solo para los hombres. Por fin entendieron que el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento solo operaba sobre los reyes ungidos y sobre los profetas, ahora iba a operar sobre todos los que creyéramos en Cristo Jesús. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que enseñaron los apóstoles. Véanlo ahí. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo, al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Qué interesante. De los tres personajes que les puse hace un rato, el de la pura derecha, el Ducín, en una de sus predicaciones dice que usted no puede usar el libro de Hechos como un libro de doctrina. O sea, ¿qué quiere este señor que hagamos? ¿Lo arrancamos de la Biblia y lo sacamos? Pero ¿sabe por qué no le conviene el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos, que está mal llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, recuerden que los nombres no fueron puestos por los escritores, fueron puestos por los traductores. El libro de los Hechos, que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Está lleno, plagado de la obra y la operación del Espíritu Santo. Por eso, claro, convenientemente no lo usemos de doctrina, porque entonces nos tuerce la doctrina de que el Espíritu Santo no opera. Familia, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Para ahora sí ir aterrizando un poco más. Muy sencillo, familia. El diablo inventa cuanta religión pueda para desviar a la gente. Por ejemplo, se inventó el mormonismo. No sé si usted sabe que el fundador de la religión mormona, John Smith, gracias, este me fue el apellido. John Smith se encontró curiosamente en el patio de la casa unas tablas escritas en un idioma que solo él podía interpretar. Ese es el libro de Mormón. ¿No conocía esa historia? Bueno. Entonces, el diablo se ha inventado cuanta forma, pero siempre había un grupo grande de cristianos que a él le quedaban muy incómodo tratar de hacer algo con ellos. Y por eso entonces, infiltrándose en la iglesia cristiana y quitando lo más poderoso que usted y yo tenemos, que es que el Espíritu Santo, ¿qué logra? Tener cristianos salvos, sí, pero sin poder.
Salvos, sí. Pero no van a orar. Ah, que se me olvidó decirle. Los predeterministas no oran por enfermos. ¿Para qué? Si es que está enfermo porque Dios lo puso enfermo. Le tocaba estar enfermo. Un chico una vez le dijo a Emilia, ¿para qué ora por usted para qué ora? Le dijo a Emilia, ¿para qué usted ora por las mujeres que están buscando esposo? Si no tienen esposo es que no van a tener esposo. Punto. Hello. Bienvenido al predeterminismo. No le haga caso, Lilo. Eso no es para usted, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué orar por enfermos? Entonces, ¿para qué orar por muertos? ¿Y qué atrevimiento el de Jesús y el de los apóstoles orar por muertos y resucitarlos? Pues si ya estaban muertos. Familia, cuando el Espíritu Santo manda a hacer algo, hágalo, punto. No me ponga a discutir con el Espíritu Santo, hágalo. Entonces, obviamente, le repito, aunque estos son cristianos nacidos de nuevo, son cristianos sin poder, son cristianos inoculados, inefectivos. Ahí están. Van a ser parte de la familia celestial. Vamos a encontrarnos con ellos en el cielo. Pero aquí su campo de acción es reducido. Y ahorita le voy a demostrar inclusive porque se ha ido reduciendo cada vez más. Pero lo más interesante es que aunque nos vamos a encontrar con ellos en el cielo, ellos creen que nosotros no vamos a estar allá también con ellos. Pero bueno, no importa, eso es lo de menos. Hay hasta chistes de eso entre los cristianos, pero bueno. Entonces, ahora sí quiero quitar el esquema. Perdón. Vamos a ver rápidamente esto. La obra espectacular de Dios. Dios obviamente entonces hizo una operación espectacular en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Primero, hacerse hombre a través de Jesucristo, ¿no? Segundo, Jesucristo muere y resucita por los pecados de toda la humanidad. Tercero, con su obra en la cruz, entonces Jesucristo nos trajo salvación, sanidad, perdón, liberación, vida eterna, vida nueva, vida sobrenatural, etcétera, etcétera. Cuarto, Jesús entonces habita en el creyente por medio del Espíritu Santo. Se acabó la diferencia entre razas. Recuerde que judíos y los judíos no podían ir a la casa con los griegos y los griegos no podían venir a la casa de los judíos. Bueno, se acabó todo eso. ¿Quién fue el que lo dijo? Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Porque en Cristo no hay ni judío ni griego. Y eso era un gran avance increíble. Juntar a un judío con un griego era muy difícil. No hay esclavo ni libre. Otra locura de Pablo. ¿Cómo le ocurre juntar a un esclavo con un libre? Los esclavos son los siervos, ellos tienen que estar allá, sirviendo, y los libres aquí. No, ahora resulta que en las iglesias de Pablo, el esclavo estaba al lado del libre. El judío estaba al lado del griego, y adivine quién estaba al lado de quién. El hombre al lado de la mujer. Porque él también dice, acto seguido, ni hombre ni mujer, porque no hay diferencia para Dios. ¿Vio qué interesante? Ese es el Evangelio de Jesucristo y la operación que Dios quiere para la vida de todos nosotros. De tal manera que entonces el Espíritu Santo viene para llenarnos de poder sobrenatural a todos los creyentes. Y aquí en este punto voy a presentarle unos nombres que yo aquí voy a desestigmatizar un poco y explicar un poco de qué se tratan, porque tengo que llegar a esto de alguna manera. Ahí tiene usted 3 nombres, sobre todo los 2 primeros, que tienen mucho estigma. El pentecostal es un nombre con mucho estigma en muchos países, al menos en Costa Rica, voy a hablar de Costa Rica. Y el carismático también tiene estigma en Costa Rica. ¿Cuál es el estigma del nombre pentecostal en Costa Rica? En mi mente siempre un pentecostal era un loco que gritaba, que brincaba, que le prohibía a las mujeres pintarse, le prohibía a las mujeres usar pantalón. Ese era mi estigma en Costa Rica. Muchos años después descubrí que la Iglesia Asamblea de Dios, donde yo conocí a Danilo Montero, resulta que es pentecostal. Y no lo sabía. Resulta que, al igual que todas las iglesias, hay muchos colores y sabores. Entonces están los pentecostales religiosongos, que les encanta, la mujer no se puede pintar, no puede usar pantalón, no puede usar esto y no puede usar pantalón corto, no puede enseñar la rodilla, mejor dicho. Pero están los pentecostales que simplemente creemos en el Espíritu Santo y no nos ponemos con esas religiosidades. En Costa Rica también el carismático tiene otro estigma. El carismático es el de la Iglesia Católica Renovada, que se llama. En ese grupo cristiano donde yo conocí a Emilia, había un muchacho que por cierto llamaba igual que yo, Marco Antonio,
que él era líder en una iglesia carismática, en un grupo carismático de la iglesia católica. Y él me invitó, déjeme decirle, esa gente oran en lenguas, oran por sanidad, echan fuera de demonios. El Espíritu Santo se mueve ahí, pero está estigmatizado. A ver, lo que le quiero decir es que yo quiero que usted se desestigmatice esas dos palabras, porque simplemente lo que hacen referencia, a mí no me gusta eso de estar poniendo apellidos, pero todos los que se han inventado, todos estos apellidos, todas las palabrejas raras que les enseñé hace un rato, también se inventaron estas otras. Entonces el pentecostal no es sino aquel que cree en el derramamiento del Espíritu Santo como ocurrió en Pentecostés. Punto, ese es todo el secreto, no tiene ningún otro más, no tiene ningún adorno. También esas iglesias entonces, como a veces eso trae estigmas, se han cambiado de nombre a veces, se han puesto por ejemplo el nombre Evangelio Completo. ¿Han conocido una iglesia? Full Gospel se llama en inglés, The Full Gospel Church, iglesias del Evangelio Completo. También se llama iglesia cuadrangular o fivefold o fourfold en inglés, iglesia cuadrangular o cuádruple o quíntuple, etcétera. Familia, no los quiero casar con el cuento, simplemente lo que quiero que me entiendan es que aunque, y esto es muy interesante, porque ocurrió algo muy interesante en la historia de la familia Senti, de donde usted y yo provenimos. El Senti en Colombia se mantuvo más del lado del otro lado del reformado, mientras que el Senti internacional con Luis Bernardo Castaño a la cabeza se mantuvo más del lado, permítame usar la palabra correctamente, del lado pentecostal. Él nunca la usó. Yo nunca lo escuché hablando que éramos pentecostales, pero desde que creemos en el Espíritu Santo técnicamente es la misma cosa, si me está entendiendo. Y no estoy diciendo que es que nos tenemos que llamar así ahora en adelante, a mí no me interesan los nombres, simplemente le estoy explicando para que se desestigmatice esa palabra. ¿Quiénes de ustedes escucharon alguna vez al director mundial Luis Bernardo Castaño, que descansa en su presencia, predicar? Los que lo escucharon, ¿cuándo no lo escucharon predicar del Espíritu Santo? Él siempre le jalaba al Espíritu Santo. Él siempre nos decía, la diferencia la hace el Espíritu Santo. Él entendía que esta era el mover. Y hoy por hoy el Senti, que está partido en dos en el mundo, quedó los reformados por un lado y los pentecostales, aunque ellos no se llamen así, pero es correcta la implicación, por el otro lado. Interesante. Entonces, nosotros, este camino, nos hicimos parte del ACC, Australian Christian Churches. Yo les dije que ahí nos hicieron examen de teología, bueno, lo único que faltó fue examen de sangre. Fue lo único que faltó, examen de sangre y examen de COVID, tampoco nos hicieron ese. De todo lo demás nos hicieron examen, ya entendí por qué era. Ellos son de línea pentecostal y obviamente quieren que las iglesias que entremos a la organización seamos de esa línea. Adivine cómo se llamaba ACC hace unos años. Australian Christian Church, la asociación, hace unos años se llamaba Asambleas de Dios. Justamente donde yo conocí en Costa Rica a Danilo Montero. Y aquí viene lo interesante. Hoy por hoy, el pentecostalismo renació nuevamente, mira ahí. ¿Ve esa casa vieja ahí? Apostolic Faith Gospel Mission, ¿la ve? Eso se llama Azusa Street, California, Los Ángeles, California, año 1906. Un pastor afroamericano empezó con un mover del Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas, empezó a dar profecía, empezó a haber un movimiento espectacular en esa iglesia. Espectacular. Oiga lo que le voy a decir, dentro de lo espectacular que empezó a ocurrir, que la gente que iba a esa iglesia empezó a prosperar. ¿Ven la iglesia? ¿Le parece bonita? ¿Le parece una iglesia con acabados finos y bonitos? Era una iglesia fea en un barrio pobre y la gente que asistía era pobre. Pero empezaron a prosperar y empezaron a avanzar económicamente, además de espiritualmente, que ese es el objetivo, empezaron a prosperar. Vean qué interesante. Resulta que la teología reformada, como todo está predeterminado, usted es pobre, usted es pobre. Usted así lo puso Dios, punto. Pero como
como los que creemos en el movimiento del Espíritu Santo, sabemos que Dios nos quiere para más y nos lleva para más, por eso usted y yo progresamos, ¿o no? Y yo he visto prosperidad en esta iglesia y no me diga que no. Cristian, usted es uno de los más viejos. ¿Qué diferencia ve usted entre toda la gente cuando nos reuníamos en la lengua ahora? ¿Ve alguna diferencia económica? Es la prosperidad del Señor, por eso nos acusan de que predicamos prosperidad. ¿Cuándo me han oído a mí decirle, si no entregan $1,000, ni siquiera sé dónde está el alfolí? Si no entregan $1,000 en el alfolí, Dios no los va a bendecir. ¿Cuándo les he dicho semejante barbaridad? ¿Cuándo? Nunca, porque yo no predico la prosperidad. Creo en la prosperidad que Dios nos da, pero no predico toda esa predicación que a veces hacen algunos predicadores. Ahora, vean a la derecha, ven el negrito que está en el centro. Es el pastor Seymour, y la señora que está detrás de él es Jenny, es la esposa. Pero esa foto, ¿sabe por qué la puse? Porque es muy curiosa. Estoy hablando de 1906. En 1906 Estados Unidos era un país segregado. Los blancos tenían sus iglesias, los negros tenían sus iglesias. Los blancos tenían sus baños, los negros tenían sus baños. Los blancos tenían su restaurante y los negros tenían su restaurante. Un blanco podía ir a un lugar de negros, aunque no era normal, pero podía. Pero un negro no podía ir a un lugar de blancos. Así quisiera, no podía. ¿Estamos? ¿Qué nota usted en la fotografía? Habían blancos, habían negros, había gente rica, había gente pobre. ¿A qué le suena eso? El evangelio que predicaba el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿o no? Completito, sin distingo de raza, sin distingo de sexo. Las mujeres predicadoras, déjeme decirle que el movimiento del Espíritu Santo entró en Australia por allá, si mi memoria no me falla, en 1908, 1909. Y para 1923 habían 18 iglesias predicando de la unción del Espíritu Santo en Australia, en este hermoso país, de las cuales 18 iglesias, de las cuales 11 iglesias fueron fundadas por mujeres. Un aplauso para las mujeres, porque el Señor quiere usar a las mujeres. Y yo nunca voy a estar de acuerdo con el machismo en la iglesia de Jesucristo, nunca. Familia, ahí viene ¿qué empezó a pasar entonces? Se dio un fenómeno tan espectacular. Estoy hablándole de 1906. ¿Cuántos años al día de hoy? A 2021, ¿cuántos años? ¿Ciento cuántos? 115 años, dice el ingeniero. ¿Sabe qué pasó en 115 años? Escuche lo que le voy a decir. De todas las iglesias cristianas del mundo, según estadísticas, quite la iglesia católica, quédese con las iglesias no católicas, cristianas no católicas. El 70% son iglesias, se llamen o no se llamen, pero son iglesias de corte pentecostal que creen en el Espíritu Santo. ¿Dónde apareció todo eso? El mover del Espíritu Santo. Los cantantes que a ustedes les encantan oír, adivinen de qué iglesia, qué clase de iglesia son. Del mover del Espíritu Santo. ¿De qué hablan los cantantes que a usted le encanta? Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven. Espíritu Santo por todo lado. Espíritu Santo, toca mi corazón, tómame, estoy en tus manos. Yo le digo la verdad, yo no sé qué canciones cantan los reformados. Y es que nunca he estado en una iglesia con ellos, salvo cuando era niño y ni me acuerdo, 6 años. Nunca. Por eso para mí todo esto, yo era muy inocente. Yo decía, este es el evangelio, pero ahora que el Espíritu Santo me puso a quitarme un poquito esta inocencia para transmitirle a ustedes este mensaje, entendí que no podemos seguir siendo tan inocentes, familia. Tenemos que pellizcarnos. Jesucristo dijo que fuéramos, ¿cómo se llama? Mansos como qué, palomas, pero astutos como qué, serpientes. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 5, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el ¿qué?
poder de Dios. Familia, póngame atención. Yo quiero que usted aprenda a confiar en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Amén. Y sigue diciendo, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el poder de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ya para terminar, porque ya se me están alborotando, yo sé que se me ha hecho larga el tema, perdón. Podía ser mucho más largo, pero obviamente no me interesa hacerlo más largo. ¿Sí? ¿Quiere que siga, Pato? Que siga. ¿Seguimos? Quiero traerles 7 invitaciones. Con esto quiero terminar. 7 invitaciones le tengo hoy. Invitación número 1. Protejamos a nuestra familia e iglesia. Protejámosla. Familia, a ver. ¿Qué dice ahí? Somos una iglesia que es familia y una familia que es iglesia. Y si usted quiere ampliarlo más, somos iglesia, somos familia y somos escuela, porque todo eso es una iglesia de Cristo en realidad. Pero no lo compliquemos más, dejémoslo así. Familia e iglesia. No, eso no me lo inventé yo, eso está en la palabra de Dios. Pablo explica que la familia de Dios es una familia interracial, intercultural. Por eso se acabó el cuento de griego y judío. Es una familia. Y por eso en Efesios capítulo 2 nos habla que somos miembros de la familia de Dios. Somos una familia que es iglesia y una iglesia que es familia. Eso vamos a hacernos de cuenta que este es un balón. ¿Vamos? Esto es un balón. ¿Qué pasa si yo quito medio balón y me quedo con medio balón? ¿Yo puedo jugar con medio balón? ¿Usted puede jugar fútbol con medio balón? ¿Usted puede jugar basquetbol con medio balón? Nico, ¿usted puede jugar fútbol con medio balón? ¿Usted puede jugar béisbol con medio balón? ¿Se puede? Familia. Esto es una familia iglesia. Está la familia iglesia mundial, la de Cristo, la universal, todos los cristianos, y está la familia iglesia local. Esto es una familia iglesia local. Si yo quito la mitad del balón, me quedé sin balón. No tiene sentido. Yo no puedo permitir que una persona que no quiera esta iglesia porque no quiere creer lo que creemos del Espíritu Santo, sí quiera seguir con medio balón que se llama la familia. Eso no tiene sentido, familia. Si usted me está entendiendo, eso no tiene sentido. O tengo el balón completo, o quédese usted con el balón y yo me voy entonces para una iglesia y ahí haré familia. Pero esto es una familia iglesia, o quiero el paquete completo o no lo quiero. Familia, tenemos que aprender a recibir a toda la gente, a esta familia, con los brazos muy, muy abiertos, pero con los ojos también muy abiertos y con el oído abierto para el Espíritu Santo, lo que me tiene que decir. Porque a mí me duele cuando algunas veces se han aprovechado de ustedes, de algunos de ustedes, algunos que no quisieron seguir en la iglesia, pero sí querían seguir con la familia. Perdón, pero esa combinación no se puede, o todo o nada. Si usted no quiere seguir en la iglesia, disfrute de la iglesia y la familia que ahora tiene. Pero si usted está en esta familia, tiene que entonces también estar en esta iglesia. ¿Me estoy explicando, familia? Inclusive he tenido problemas porque hay gente que me ha criticado un momento dado porque los benditos chats de WhatsApp, a veces le confieso, a veces son un dolor de cabeza. Hay gente que ni lo lee. Yo le hago una pregunta: si usted tiene un chat de la familia, ¿usted en el chat de la familia mete al vecino, mete al jefe, mete al compañero de trabajo? ¿Quiénes están en el chat de la familia suya? En el chat de mi familia solo está mi familia. Pues familia, en el chat de la familia iglesia, tiene que estar solo la gente de la familia iglesia, ¿o estoy yo equivocado? ¿Estoy diciendo algo ilógico? Cuidemos la familia y cuidémonos en familia. Amémonos entre todos, pero siempre estemos, si usted ve que un hermano algo le está pasando, búsquelo. O búsquenos, veamos a ver cómo lo ayudamos. Pero tenemos que ponernos las pilas. Segunda invitación. Por cierto, vea lo que dice ahí Pablo. Yo no estoy prohibiendo nada.
No estoy prohibiendo nada porque la Biblia no prohíbe nada, todo me es lícito. ¿Cómo es que dice esa versión? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Aprendamos a discernir. Bueno, y eso es muy importante. Dejemos de funcionar por la voluntad mía, por la emoción mía. Ay, no, pero es que yo cómo no le voy a hacer esto si él es mi hermano del alma. Es mi hermano en Cristo, sí, pero ya no es mi familia, iglesia local. Tranquilos, eso no es ningún pecado. Yo tengo que priorizar en mi vida. Familia, yo tengo que priorizar. ¿A ustedes les parecería justo que yo nunca esté aquí para estar atendiendo gente de El Salvador, gente de España, gente de Corea? ¿Les parecería justo? Bueno, entonces, ¿sabe qué? Si se va a ir Tony, pues chao, entonces venga, déjenos otro pastor aquí, ¿o no? Las cosas hay que priorizarlas. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que atender primero a la familia. Aunque el apóstol Pablo está hablando de familia biológica, también lo podemos extrapolar a la familia en la fe, la familia espiritual, la familia iglesia. Segundo, aprendamos a discernir y estar firmes. Tenemos que ser maduros, familia. Lo digo por mí mismo. Yo he tenido que aprender a madurar. Yo no puedo seguir siendo tan inocente como me crié siempre entre iglesias de unción del Espíritu Santo, del poder. Yo me acuerdo cuando mi mamá cantaba ópera en lenguas en una de las iglesias donde íbamos. Yo me acuerdo que mi hermano, que estuvo a punto de morir por un soplo del corazón, fue sanado sobrenaturalmente por Dios. Yo me acuerdo cuando yo, que tuve 2 ataques epilépticos, fui sanado sobrenaturalmente por Dios, y al día de hoy, desde hace muchos años, no volví a tomar pastillas. Emilia, el Señor le creció una pierna 8 milímetros más que la otra porque la tenía corta y le dolía cuando caminaba, y en eso iba a quedar embarazada de Carolina. Tuvimos un tiempo de oración especial con Luis Bernardo Gastaño en Costa Rica, hace años, de sanidad. El Señor le estiró la pierna. Emilia sintió el calor donde le estiró la pierna y la pierna le quedó al mismo nivel. Hoy día Emilia y yo hacemos hiking en todo el ¿cómo se llama esto? El lockdown, y estuvimos haciendo hiking. Nunca se quejó que le doliera, porque ella siempre le dolía la colita. Nunca se quejó de dolor alguno, porque el Señor le estiró la pierna hace muchos años, hace 30 años. Dios puso a Carolina en el vientre de Emilia. Yo les he contado mucho. Familia, yo he visto el poder de Dios moverse. Yo no sé si usted lo ha visto. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Yo he visto el poder de Dios moverse. Entonces no seamos inocentes, familia. No seamos inocentes, no nos dejemos meter el dedo en la boca. No, es que mire, es que eso era para el tiempo de los apóstoles. Pues ¿cuáles apóstoles? Del Espíritu Santo hoy día se mueve y se sigue moviendo y se quiere seguir moviendo en la iglesia este camino y en muchas iglesias. No somos la única iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo. Al menos hay 1,300 más en el ACC y otras cuantas que no están asociadas, pero que también creen en el mover del Espíritu Santo. Tenemos que seguir conquistando el mundo para Cristo, pero tenemos que dejar de ser inocentes. Tenemos que mantenernos construyendo el muro, claro, porque es el muro de protección. Por ejemplo, cuando usted ha orado por usted y cuando usted ha orado por usted, no lo sé, pero es tiempo que ya empecemos a interceder unos por otros. Por ejemplo, vea las caras de los que están, ore por los que no vinieron hoy. Hay gente que no vino porque no pudo, hay gente que no vino porque no tiene las vacunas, hay gente que no vino por la razón que sea, hay gente que no vino tal vez porque no quiso también, no lo sé. Ore por los que no están. Tenemos que orar unos por otros, tenemos que aprender a apoyarnos unos por otros, tenemos que entender que los ataques contra la sana doctrina no van a terminar, familia. Eso empezó con Jesucristo y no ha terminado. Llevamos 2000 años de historia cristiana y no ha terminado. ¿Qué le hace creer que eso va a terminar? Al contrario, esto se va a poner peor conforme la segunda venida de Jesucristo se acerque. Porque el diablo necesita engañar más gente, engañar. ¿No se ha dado cuenta del anticristianismo que estamos viviendo hoy día? Estamos en un país básicamente anticristiano. ¿Cuál es la mayor crítica que le hacen al actual premier de New South Wales? La principal crítica que le hacen es que es un católico practicante. Por lo tanto, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el matrimonio gay y no está de acuerdo con las cosas básicas que los cristianos tampoco estamos de acuerdo.
Entonces, ¿qué es lo que dicen de él? Que él no debería estar ahí. ¿Cómo se llama eso? Anticristianismo. Pero a un tipo que sí está en contra de la iglesia, como Daniel Andrew, el premier de Victoria, ese sí, no, perfecto. Usted no sabe que ese tipo quiso pasar una ley, dentro de todas las leyes bárbaras que ha pasado en Melbourne, en Victoria, quiso pasar una ley para que las iglesias estuvieran obligadas a contratar gente así no estuviera de acuerdo con la doctrina de la iglesia. ¿Qué le parece que el día de mañana tengamos que contratar a alguien y estemos obligados a contratar un ateo? Absurdo. Él quiso pasar esa ley. Gracias a Dios el Congreso del Estado de Victoria no la aprobó. ¿Sí se da cuenta? Estamos en un mundo anticristiano y estamos en un país anticristiano. Familia, tenemos que evangelizar más, tenemos que invitar más, tenemos que movernos más, tenemos que dejar que el Espíritu Santo opere a través nuestro más. Sexto, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Familia, tenemos que mantener activado, avivado, mejor dicho, a todo dar el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que. Y por último, ¿qué estuvimos estudiando la semana pasada? Deje el pasado atrás. Avancemos. Veamos la gloria de Dios. Dios tiene muchas cosas para hacer con esta familia. Si usted cree que Dios tiene muchas cosas para hacer con usted y tiene muchas cosas para hacer con esta familia, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Carlos, bájame un segundo el micrófono, por favor. Hace un rato tragué esto y se oyó todo ahí. Gum, gum, gum. Bueno, vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a orar. Venga. Julio, ¿qué se me hizo Julio? Ven para acá adelante, papá. Usted aquí, yo no sé qué está haciendo Julio de vacaciones. Yo no sé qué le pasa a Julio. Julio, usted no está en lockdown, Julio. Venga, usted tiene que dirigir la última canción. Vaya, allá está mami gordo. Ahora lo tengo que alzar porque hace mucho no lo veo. Vamos a orar. Yo creo que se va a coger el micrófono. Bendito Espíritu Santo, venimos delante de ti en esta noche a pedirte tu dirección, a pedirte tu apoyo. Carlos, que tú operes en nuestras vidas de una manera sobrenatural, como siempre lo haces, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera toda raíz de doctrina torcida o equivocada del corazón y de la mente de todos los hijos de Dios en esta iglesia, este camino, en el nombre de Jesús. He visto, Señor, tristemente hermanos de otros países, de otras iglesias, caer en doctrinas equivocadas, aunque cada día veo más y más cristianos para la gloria de Dios. Compañeros de secundaria que jamás creí que fueran a llegar a los pies de Cristo, hoy día profesan su fe en Jesucristo. Pero Señor bendito, también he visto gente de esta familia, y particularmente de esta familia de Sydney, también la he visto sucumbir a esas aparentemente buenas doctrinas que no lo son del todo y que los han inutilizado, les han quitado el potencial que en el Espíritu Santo tenían de moverse en su poder y ver la gloria de Dios. Tú sabes, Señor Jesús, que no ha habido una predicación en que no glorifique tu nombre. Aunque conocí una vez un hombre que me dijo que nunca se predicaba de Cristo en esta iglesia. Pero aquí hemos predicado y seguiremos predicando de Cristo, de su obra en la cruz, de su obra en nuestros corazones y del Espíritu Santo que Él envió
a nuestra vida, a perdonar, a limpiar, a salvar, a restaurar, a prosperar, a bendecir, a ungir, a traer dones, a llenar. Bendito Espíritu Santo, te pido tu unción sobre todos tus hijitos. Queremos seguir siendo inocentes, pero no tan inocentes, Señor, que nos estén metiendo el dedo en el oído y no nos demos cuenta, Señor. Queremos ser, Señor, como las palomas, pero también con los ojos bien abiertos y con el oído bien abierto. Si usted y yo queremos vivir, familia, en el Espíritu Santo, tenemos que consultarle todo a Él. Todo. Que me invitaron a no sé dónde, pregúntale al Espíritu Santo si quiere que vaya. Que voy a comprar no sé qué, pregúntale al Espíritu Santo si quiere que lo haga. Eso no es fanatismo. Algunos le llaman fanatismo, no es. La Biblia, oiga lo que dice. Gálatas 5:25. En el 22 y el 23 me habla del fruto del Espíritu. En el 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La próxima vez, antes de decir sí o no, pregúntele al Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, perdónanos porque muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarte, tal como hizo Josué. Y por eso está consignado en tu palabra, para que aprendamos de Josué, que no te consultó y perdonó a los gabaonitas y fueron un dolor de cabeza para el pueblo de Israel todo el tiempo. Señor, queremos aprender a ser 100% obedientes a tu Espíritu. Queremos aprender a ser 100% obedientes al poder de tu Espíritu. Queremos aprender a consultártelo todo. Que si me invitaron, que si no me invitaron, que si me dijeron, que si no me dijeron, que si voy a ir, que si no voy a ir, que si voy a comprar, que si voy a vender. Lo que sea que yo vaya a hacer, que si voy a cambiar de trabajo, lo que sea, Señor, quiero todo consultártelo a ti. Quiero que tú me dirijas en todo, Señor. No en balde el nombre del próximo año está ahí, míralo ahí. 2022, año del Espíritu Santo y lo sobrenatural. No en balde, Señor. Porque dijimos que esto de la vida sobrenatural del Espíritu Santo no es una moda, es la norma desde los apóstoles. Y queremos seguir viviendo de esta manera, Señor. Tú le dijiste a tu hijo Cristian Méndez que el año 2022 era el año de la victoria. Claro, porque el año de la vida sobrenatural en el Espíritu Santo es un año de victoria. Y vamos a ver la victoria de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que emprendamos para tu gloria, en esta familia iglesia, en este camino. Bendito Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote en todo, llenándonos de tu Espíritu y dirigiéndonos hacia las cosas grandes que tú vas a hacer en nosotros y entre nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.